Sin mucho más preámbulo, continuamos la segunda parte y seguimos por la quinta lectura de la Misa de la Vigilia, que es otro texto del profeta Isaías, esta vez del capítulo 55, y como salmo usamos Isaías, como cántico más que como salmo, Isaías 12, 2:6. El profeta Isaías hace al pueblo una firme invitación a la conversión. Debemos buscar al Señor y volvernos a Él, abandonar nuestros planes y caminos torcidos para aceptar los caminos de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. Así habla el Señor. Vengan a tomar agua todos los sedientos y el que no tenga dinero, venga también. Coman gratuitamente su ración de trigo y sin pagar tomen vino y leche. ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida. Se deleitarán con sabrosos manjares. Presten atención y vengan a mí. Escuchen bien y vivirán. Yo haré con ustedes una alianza eterna, obra de mi inquebrantable amor a David. Yo lo he puesto como testigo para los pueblos, jefe y soberano de naciones. Tú llamarás a una nación que no conocías, y una nación que no te conocía correrá hacia ti a causa del Señor, tu Dios, y por el Santo de Israel, que te glorifica. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Llámenlo mientras está cerca. Que el malvado abandone su camino y el hombre perverso sus pensamientos. Que vuelva al Señor y Él tendrá compasión de nuestro Dios, que es generoso en perdonar. Porque los pensamientos de ustedes no son los míos, ni los caminos de ustedes son mis caminos, oráculo del Señor. Como el cielo se alza por encima de la tierra, así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos a los caminos y a los pensamientos de ustedes. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven a él sin haber empapado la tierra, sin haberla fecundado y hecho germinar, para que dé la semilla al sembrador y el pan al que come, así sucede con la palabra que sale de mi boca. Ella no vuelve a mí estéril, sino que realiza todo lo que yo quiero y cumple la misión que yo le encomendé. Palabra de Dios.
La lectura sexta es de Baruch, tanto las de Isaías como la de Baruch son optativas, ¿sí? Baruch 3 y el Salmo 18. Baruch nos muestra un camino de sabiduría, que es el camino de la salvación de Dios, es el camino que debemos buscar. Lectura del libro del profeta Baruch. Escucha, Israel, los mandamientos de vida, presta atención para aprender a discernir. ¿Por qué, Israel, estás en un país de enemigos y has envejecido en una tierra extranjera? ¿Por qué te has contaminado con los muertos, contándote entre los que bajan al abismo? Tú has abandonado la fuente de la sabiduría. Si hubieras seguido el camino de Dios, vivirías en paz para siempre. Aprende dónde está el discernimiento, dónde está la fuerza y dónde la inteligencia, para conocer al mismo tiempo dónde está la longevidad y la vida, dónde la luz de los ojos y la paz. ¿Quién ha encontrado el lugar de la sabiduría? ¿Quién ha penetrado en sus tesoros? Pero el que todo lo sabe, lo conoce, la penetró con su inteligencia. El que formó la tierra para siempre y la llenó de animales, cuadrúpedos, el que envía la luz y ella sale, la llama y ella obedece temblando. Las estrellas brillan alegres en su puesto de guardia. Él las llama y ellas responden. Aquí estamos. Y brillan alegremente para aquel que las creó. Este es nuestro Dios. Ningún otro cuenta al lado de él. Él penetró todos los caminos de la ciencia y se la dio a Jacob su servidor y a Israel su predilecto. Después de esto apareció sobre la tierra y vivió entre los hombres. La sabiduría es el libro de los preceptos de Dios y la ley que subsiste eternamente. Los que la retienen alcanzarán la vida, pero los que la abandonan morirán. Vuélvete, Jacob, y tómala. Camina hacia el resplandor atraído por su luz. No cedas a otro tu gloria, ni tus privilegios a un pueblo extranjero. Felices de nosotros, Israel, porque se nos dio a conocer lo que agrada a Dios. Palabra de Dios.
Llegamos a la séptima lectura, que esta sí es obligatoria, lectura del libro del profeta Isaías, que tienen dos salmos. Si hay bautismos en la misa, se hace el Salmo 41. Si no hay bautismos, se hace Isaías 12, el cántico de Isaías. ¿Sí? O Isaías 50. Sin bautismos, Salmo 41. Con bautismos, dos opciones, dos cánticos de Isaías. O Isaías 12 o Isaías 50. No los escucharemos los tres. ¿Sí? Pero Ezequiel 36, en Ezequiel 36, Dios promete darnos un nuevo corazón y su mismo espíritu. Lectura de la profecía de Ezequiel. La palabra del Señor me llegó en estos términos. Hijo de hombre, cuando el pueblo de Israel habitaba en su propio suelo, lo contaminó con su conducta y sus acciones. Entonces derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre el país y por los ídolos con que lo habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y ellos se diseminaron por todos los países. Los juzgué según su conducta y sus acciones. Y al llegar a las naciones a donde habían ido, profanaron mi santo nombre, haciendo que se dijera de ellos, son el pueblo del Señor, pero han tenido que salir de su país. Entonces yo tuve compasión de mi santo nombre, que el pueblo de Israel profanaba entre las naciones a donde había ido. Por eso di al pueblo de Israel, así habla el Señor. Yo no obro por consideración a ustedes, casa de Israel, sino por el honor de mi santo nombre que ustedes han profanado entre las naciones a donde han ido. Yo santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, profanado por ustedes. Y las naciones sabrán que yo soy el Señor, oráculo del Señor, cuando manifieste mi santidad a la vista de ellas por medio de ustedes. Yo los tomaré entre las naciones, los reuniré entre todos los países y los llevaré a su propio suelo. Los rociaré con agua pura y ustedes quedarán purificados. Los purificaré de todas sus impurezas y de todos sus ídolos. Les daré un corazón nuevo y pondré en ustedes un espíritu nuevo. Les arrancaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y que observen y practiquen mis leyes. Ustedes habitarán en la tierra que yo he dado a sus padres. Ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Palabra de Dios. Muy bien. Si nos bautismos, entonces escuchamos el Salmo.
Si no bautismos tenemos esta primera opción. Muy bien, corrijo, esta es la primera opción, sí hay bautismos. Y la segunda opción, cuando hay bautismos, es la siguiente.
Y comenzamos la octava lectura del Nuevo Testamento. Antes de esta lectura se suele cantar el Gloria, ¿sí? Y tomamos lectura de Romanos 6, que va junto con el Salmo 117. Pablo nos explica la relación que existe entre la fe, el bautismo y la Pascua de Cristo. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, ¿no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús nos hemos sumergido en su muerte? Por el bautismo fuimos sepultados con Él en la muerte, para que así como Cristo resucitó por la gloria del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. Porque si nos hemos identificado con Cristo por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con Él en la resurrección. Comprendámoslo. Nuestro hombre viejo ha sido crucificado con Él para que fuera destruido este cuerpo de pecado y así dejáramos de ser esclavos del pecado. Porque el que está muerto no debe nada al pecado. Pero si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabemos que Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre Él. Al morir, Él murió al pecado, una vez por todas, y ahora que vive, vive para Dios. Así también ustedes, considérense muertos al pecado y vivos para Dios en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Y escuchamos el Salmo 117.
Y después de este largo recorrido llegamos al Evangelio, que este ciclo corresponde a Marcos 16, 1, 8. Jesús de Nazaret, el crucificado, ha resucitado. Te proclamo la buena noticia que es nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Pasado el sábado, María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé compraron perfumes para ungir el cuerpo de Jesús. A la madrugada del primer día de la semana, cuando salía el sol, fueron al sepulcro. Y decían entre ellas, ¿quién nos correrá la piedra de la entrada al sepulcro? Pero al mirar, vieron que la piedra había sido corrida, era una piedra muy grande. Al entrar al sepulcro, vieron a un joven sentado a la derecha, vestido con una túnica blanca. Ellas quedaron sorprendidas, pero él les dijo, no teman, ustedes buscan a Jesús de Nazaret, el crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Miren el lugar donde lo habían puesto. Vayan ahora a decir a sus discípulos y a Pedro que él irá antes que ustedes a Galilea. Allí lo verán como él se lo había dicho. Ellas salieron corriendo del sepulcro porque estaban temblando y fuera de sí, y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Palabra del Señor. Ahora sí, algunas palabritas en torno al Evangelio porque es importante, ¿sí? Primero, resucitar significa volver a ponerse de pie, despertar del sueño de la muerte. Pero la resurrección de Jesús no es un volver a la vida mortal, como lo fue la hija de Jairo, como lo fue la de Lázaro, sino que vive para siempre, una vida para siempre. Jesús es eterno. Este mensaje del ángel ya había sido anunciado por Jesús en 14:28. Pero después de mi resurrección iré delante de ustedes a Galilea. Y que lo leímos el domingo de Ramos. Aunque el ángel les dijo que no temieran y les había encomendado una misión, Marcos nos muestra unas mujeres que huyen llenas de miedo. Ellas que estuvieron firmes al pie de la cruz, ahora son incapaces de recibir el gozo de la Pascua Nueva. En vez de anunciar la buena noticia, callan. Mientras que los otros evangelios de resurrección, la resurrección, se transforma en un anuncio gozoso de las mujeres, Marcos opta por el miedo y el silencio. Con ello quiere mostrar al lector que la fe en el resucitado supone un camino, que este misterio no puede ser resuelto por la inteligencia humana y que solo movidos por una inmensa fe es posible predicar al Cristo resucitado. Muy bien. Vamos a hacer juntos la oración final. ¿Qué hago para esto y para que veas? Como son muchas lecturas, te puse todas las opciones que hicimos. ¿Sí? Todos los salmos que tuvimos con cada lectura. Elegir que más te haya gustado y rezar ese salmo. Y al fin vamos a concluir todos juntos esta lección rezando al Padre nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, y por último, la consigna para llevar a la vida todo esto que hemos meditado, la contemplación-acción. ¿Qué cosas debes hacer para recuperar la alegría pascual? Y esa es la pregunta que te dejo. Es la pregunta que te dejo, desea, para que medites, pienses, recuperes esta alegría en el Señor resucitado. El Señor esté con vos y la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vos y permanezca para siempre. Amén. Cristo resucitó. Aleluya, aleluya.